Hola, muy buenos días. Bueno, quisiera darles a todos y a todas la bienvenida en esta mañana. Les agradecemos mucho su tiempo. Esperamos que este taller sea de gran utilidad para cada una y para cada uno de ustedes. Quisiéramos iniciar hablando un poco, explicándoles quiénes somos nosotros. Tal vez, Katia, si me ayudas a proyectar la pantalla. Nosotros somos el grupo Search In. Este grupo es de capital salvadoreño. Tenemos más de 24 años en el mercado y estamos en todo Centroamérica. Estamos en República Dominicana, estamos en Ecuador y en Colombia. Tenemos a Search Consultores, que brinda todo el servicio de consultoría en reclutamiento. Acá reclutamos desde puestos analistas hasta puestos de dirección. Tenemos también servicios relacionados al área de talento humano, como lo es coaching organizacional, servicio de pruebas psicométricas, assessment center y outplacement. Entonces, son servicios complementarios que tenemos al servicio de reclutamiento como tal. Acá vemos perfiles más que todo a nivel ejecutivo. Después con Joven 360, que es parte del grupo. Acá en Joven 360 también ofrecemos el servicio de reclutamiento, pero acá tenemos un acercamiento bastante importante con jóvenes con muy poca experiencia laboral o sin experiencia laboral. Les asesoramos en todo el tema de cómo tener una entrevista exitosa, cómo elaborar un currículum de forma correcta y los postulamos a estos candidatos a posiciones junior, posiciones de pasantías, posiciones de trainee. Es un joven 360. Por otro lado, tenemos a Healthy Company, que forma parte de nuestro grupo, y Healthy Company brinda todo lo que es el servicio de asesorías en programas de wellness organizacional. Entonces, ellos crean un programa de bienestar de acuerdo a las necesidades que tengan las empresas a nivel, llámese nutrición, ejercicios, salud mental, salud financiera, y bueno, ellos manejan diferentes áreas en donde se van a enfocar más que todas las necesidades que tengan las empresas. Y por último tenemos a Red Sofa. Red Sofa es un app, es una herramienta muy útil, bueno, en el contexto que estamos rodeados de pandemia, emergencia mundial, nos permite hacer networking digital, ¿verdad? Entonces, eso nos viene a ser más productivos en nuestros negocios. Tiene también como parte de sus servicios Red Sofa Event totalmente gratuito, ¿verdad? Para las personas que están registradas, no tienen que pagar nada para ser parte de este app. Y ellos crean diferentes eventos en diferentes contextos. Pues la idea es que ustedes se puedan nutrir de las tendencias, puedan saber qué está pasando a nivel de negocios, a nivel de temas de empleabilidad y demás. Entonces, bueno, Red Sofa es parte también de este grupo y esto es Search In. Ahora me gustaría con ustedes compartir la pantalla, me gustaría hacer una pequeña dinámica con ustedes y voy a compartir mi pantalla. Tal vez, Katia, creo que tienes que dejar de compartir para yo poder compartir. Listo. Sí, perfecto. Ujú. Quisiera saber si pueden ver bien la presentación. Sí, se ve bien. Excelente. Bueno, entonces les voy a pedir a todas las personas que están conectadas en este momento que puedan participar en esta pequeña dinámica y les voy a pedir que ingresen a www.menti.com desde su celular o lo pueden hacer desde su computadora también. Cuando ustedes ingresen a esta página, les va a pedir un código y van a colocar el código que está acá en la pantalla, que es 587426. Entonces, la idea es que ustedes, bueno, ahí les van a aparecer las opciones para que ustedes puedan contestar. ¿Ok?
Entonces, ¿cuál fue tu último puesto? Bueno, eso nos interesa muchísimo saber en qué áreas se han desempeñado, cuál fue su último puesto, si fue gerente de mercadeo, si fue asistente de recursos humanos, cuál fue su último puesto. Entonces, los invitamos a ir ingresando a www.menti.com, usar el código y poder mandar su respuesta. Por acá vamos a ir viendo la respuesta de cada uno de ustedes. Para nosotros es muy importante. ¿Okay? Está en el área de marketing, gestor de calidad, contadora, consultora en reclutamiento, supervisor de compensación, recursos humanos, psicología, analista de proyectos, ¿ok? Ejecutiva de SAP, gestor de calidad, finanzas. Perfecto, veo que tenemos una variedad bastante interesante de diferentes carreras, diferentes áreas. Perfecto. Perfecto, ahí vamos con aquí, account manager, el área de marketing, coordinadora de compras, jefe de distribución, analistas financieros, gerente de portafolio, jefe de distribución. Bueno, creo que tenemos una variedad muy interesante de todas las personas que están participando en este momento. Vamos a pasar a al siguiente slide para seguir participando. ¿Ok? ¿Cuál es la expectativa que tiene de este curso? Sara, disculpa, por acá en el chat nos estaban pidiendo repetir la dirección, ahí se las compartí, www.menti.com, el código 586426. Perfecto. Aquí en la pantalla lo pueden ver también. Entonces le vamos a dar un minutito a esas personas que están conectándose a la aplicación www.menti.com y el código 586426. ¿Ok? Entonces, los que ya pudieron ingresar pueden ir contestando cuál es la expectativa que tienen de este taller. Bueno, para nosotros es muy importante saber sus intereses, por qué están conectados en esta mañana con nosotros, en qué áreas desean aprender. Y bueno, es una información que para nosotros va a ser de mucha utilidad. Ok, información valiosa, dice por acá, conocer nuevas tendencias, cómo venderme bien en tiempos de pandemia, eso es muy importante. Aprender más sobre empleabilidad, conocer las tendencias actuales para elaborar un currículum. Excelente. Herramientas para buscar una mejor oportunidad laboral, mejorar mi perfil profesional, conocer debilidades para la empleabilidad. Excelente. Mejorar mi marca personal. Ok. Vamos a correr esto por acá. Y dotarme de herramientas de empleabilidad que me permitan tener una mayor exposición en mi búsqueda de empleo, obtener un empleo y me acerque a mi carrera, conseguir más rápidamente una oportunidad laboral, herramientas para lograr una posición tomando en cuenta la nueva realidad, prepararme aún más para venderme mejor, ok, conocer tendencias de currículum, muy bien, cómo enviar correos para presentarse con headhunters, ok, muy bien, cómo enriquecer mi perfil profesional. Recomendaciones para entrevistas 1 a 1 y virtuales. Perfecto. Conseguir una oportunidad laboral. Ok, vamos a verlas de este lado. Resaltar mi currículum. Muy bien. Excelente. Y conocer la mejor forma de ser elegible para una empresa. Mejorar mi perfil. Destacar mi perfil. Bueno, yo creo que en general todas estas expectativas que ustedes tienen, vamos a cubrirlas en este taller. De igual manera, como les mencionaba mi compañera Katia, el chat va a estar abierto. Vamos a tenerlo ahí para que ustedes puedan hacer sus consultas. Al finalizar, vamos a estar contestando cada una de esas consultas que ustedes tengan. Entonces, de verdad,
Espero que puedan aprender mucho, que tengan ahí su cuaderno, su lapicero para que ustedes puedan tomar nota de todas estas herramientas que nosotros les vamos a brindar. Ahora quiero presentarles, bueno, a Katia Soto, que ya la conocieron, ella es parte del equipo de Search Costa Rica, es la jefa de operaciones de Search Costa Rica. Les presento también a Nanel Gutiérrez, quien es la Country Manager de Costa Rica, y ellas dos nos van a estar acompañando esta mañana para poder enseñarnos y nutrirnos de toda esa información que ustedes quieren aprender. Entonces, de verdad, pues fue un placer compartir con ustedes y quedamos de verdad muy felices de tenerlos a ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias y te doy la palabra, Katia. Bueno, muchas gracias. En efecto, pues esperamos que el taller sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Como les comentó Sara, Ana y yo vamos a estar a cargo. Al final vamos a abrir el chat para poder responder todas las inquietudes que ustedes tienen y vamos a dividir la presentación. Primero con información general, vamos a hablar de tips para el antes, durante y después de una entrevista laboral. Vamos a hablar en efecto de las entrevistas virtuales, ¿verdad? Y pues algunas recomendaciones de temas quizás un poco difíciles a la hora de trabajar en una entrevista, a la hora de atender una entrevista. Ana, si gustas, comenzamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchas bien, Ana. Ok, perfecto, gracias. Es que estaba preocupada porque tengo una nota de que el altavoz no funciona. Entonces, si en algún momento a todas y todos los que me están escuchando me pierden, por favor, avísennos de inmediato, pues a través del chat. Gracias a todos por estar acá y a todos por acompañarnos el día de hoy, por la puntualidad, por el interés. Pues nuestro objetivo va muy enfocado en todas esas expectativas que tienen. ¿Okay? Queremos que este sea un espacio que fortalezca, que potencie su perfil para sus procesos pues, de búsqueda de empleo. ¿Okay? Queremos que puedan compartir al final pues, de este pequeño taller todas sus inquietudes, consultas. Ana, se está escuchando mal tu audio. Se escucha muy entrecortado. Ok. Vamos a ver. Voy a intentar con los audífonos y sí, porfa me cuentan. Perfecto. Bueno, para irle dando un poquito de continuidad, cómo destacar mi perfil profesional ante las empresas más exitosas, es lo que nos trae hoy acá, ¿verdad? Para comenzar, queremos contarles que se hizo un sondeo el año anterior con los principales directores de recursos humanos y gerentes de recursos humanos como parte de un proceso en Search Latam. Si gustas, Ana, continúa. A ver cómo te va. Ok, perfecto. Cuéntenme ahora si me escuchan mejor. Sí, perfecto. Mejor. Ok, excelente. Mil gracias, Katia. Efectivamente, tal como Katia les comentaba, el año pasado hicimos una encuesta a nivel de los 9 países en los cuales tenemos nuestra operación. La idea de esa encuesta era dirigirnos a gerentes de recursos humanos y del área de reclutamiento para poder generar insights y tener datos que poder compartir con nuestros candidatos y candidatas que siempre se cuestionan luego de sus procesos de búsqueda de empleo, pues algunos puntos muy específicos, ¿verdad? Acá, pues la primera pregunta, la pregunta del millón, ¿por qué me descartan? Pues básicamente lo que encontramos a través de los resultados de nuestras encuestas, como les comenté, en estos 9 países, que son los países en donde está la operación de Search, pues los motivos son que no cumplen con la experiencia laboral requerida, que no poseen el nivel académico solicitado para el puesto, o que no tienen el nivel de dominio de un segundo idioma, pues que debe ser también requerido para el perfil. Otra pregunta que siempre es bastante común, ¿de dónde es que sacan mi información? ¿Dónde puedo ser más visible?
para las empresas que buscan el talento? Pues tenemos como resultado de las encuestas que las principales fuentes de reclutamiento hoy en día son LinkedIn, bases de datos en línea que van a ser propias de cada uno pues, de los países. No va a ser una base general, sino pues propia de cada mercado e incluso va a ser también diferenciada por tipo de puestos. Y otra de las fuentes de reclutamiento más efectivas es a través de referidos, ¿ok? Otra pregunta muy interesante que hicimos es, ¿cuánto duran revisando mi currículum? Pues el 24% revisa un currículum en menos de 2 minutos. Por eso quizás la importancia de tener un currículum que impacte. ¿Ok? ¿Se está escuchando bien? Sí, por ratitos se entrecorta un poquito, pero vamos bien. Ok, gracias. Perfecto, Katia. Si pasamos a la siguiente. Ok, otra pregunta. La efectividad de una entrevista por el tiempo que inició la persona que nos entrevistó, ¿verdad? A veces nos dicen, es que duré muy poco o duré mucho, ¿ok? Acá el resultado lo que nos indica es que el 53% invierte entre 31 y 45 minutos en una entrevista, mientras un 30% se extiende entre 46 a 60 minutos. Ese es un tiempo promedio para la realización de las entrevistas, ¿ok? Algunos filtros básicos que se realizan, pues están relacionados con cumplir o no con la experiencia laboral requerida, demostrar o no las competencias blandas o no evidenciar o mostrar el dominio técnico durante la entrevista. 50% revela que entrevistan únicamente de 1 a 3 personas para presentar la terna finalista, mientras el 31% extiende este rango entre 7 a 10 candidatos. El 41% indica que el proceso total de reclutamiento demora entre 16 y 30 días, mientras un 30% extiende este plazo de 31 a 60 días. Con estos resultados, estos últimos principalmente, también le damos respuesta a muchas personas que siempre tienen esa inquietud. ¿Cuánto tiempo tarda una empresa para finalmente hacer una contratación? Y pues algunas personas revelan que sienten que hay procesos que se extienden mucho. Esto que le presentamos, pues es un promedio, ¿ok? Así que si ya tienen más de 1 mes y medio en el proceso, todavía estamos en un tiempo, digamos, dentro del rango promedio, ¿ok? ¿Cómo iniciar una búsqueda? Esta es la pregunta que nos hacemos y es lo primero que nos viene a la mente cuando estamos en condición de desempleo, que no tenemos en ese momento empleo, o cuando estamos laborando pero queremos hacer algún tipo de cambio. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cuáles son esos puntos o esas acciones que debo comenzar pues a atacar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues incluir nuestro currículum en una bolsa de datos en línea, ¿ok? Eso es lo primero. Tenemos que estar en donde sabemos que nos van a encontrar, ¿ok? Luego tenemos que hacer una lista de las empresas que son de nuestro interés y buscar contactos para hacerles llegar el currículum. Cuando estamos en búsqueda de oportunidades laborales, es más fácil si segmentamos, si dirigimos todos nuestros esfuerzos en las empresas que son aspiracionales para nosotros. Esto es importante porque psicológicamente se nos hace el mundo un poquito más pequeño, ¿verdad? Y de pronto no vamos a comenzar a hacer esfuerzos desgastantes, ¿no? Que a veces decimos, es que he enviado miles de currículum, he aplicado a todas las empresas que hay en el país, he enviado mi currículum, pero ya no tengo idea de la cantidad.
Si segmentamos, vamos a evitar también tener esta sensación, ¿ok? Y también es importante que seamos honestos y honestas con cada uno de nosotros para saber cuáles son las empresas en donde consideramos que nuestro talento, que nuestras habilidades van a ser de mayor valor y que van a ser mejor, ¿verdad? Tenemos que también saber hacer esa segmentación y decir dónde quiero trabajar y dónde no. Y esa segmentación pasa, además de nuestras habilidades y talentos, pasa por los giros de las empresas, por las ubicaciones, por aspectos de responsabilidad en la cual pueda estar involucrada la empresa, por aspectos de cultura, entre otros que sean pues de valor para cada uno de ustedes. Y lo otro, por supuesto, conectarse con empresas de reclutamiento, empresas pues como nosotros, que puedan ser un vínculo entre las empresas que están buscando el talento y ustedes, ¿ok? Y además les puedan dar el acompañamiento en el proceso. Cuando comenzamos a hacer esa búsqueda, pues de opciones laborales, a veces cometemos errores de los cuales no somos conscientes porque muchas veces nadie nos lo ha dicho, ¿ok? Y uno de los errores estos días precisamente de pandemia en donde pues se han disparado los números, ¿verdad?, de desempleo por muchas de las afectaciones en la economía del país, constantemente, y estoy segura que Katia y que Sara y que muchas de mis colegas les pasa igual, estamos recibiendo currículums en donde claramente no está dirigido a mí, ¿ok? Es un currículum que la persona pues tomó una base de datos de muchas empresas también de reclutamiento o contactos y los envió de forma genérica. En algunos casos solamente sé que estoy como una dirección de correo más en modo oculto, pero en otros casos, así como comparten pues mi información, las cientos de empresas con las cuales comparten el currículum también aparecen en el para, ¿verdad? Entonces, esto es un error pues que ya de primera mano lo que me genera es una percepción de desespero, ¿verdad? En este candidato o candidata, ¿verdad? Que quizás no se tomó el invertir un poco de su tiempo para dirigir de forma personal a mí, como Ananel Gutiérrez, su currículum, ¿verdad? Con un mensaje agradable, con un párrafo en donde se presente. Ok, entonces, por favor, lo primero que quiero pedirles es que eviten cometer ese error. Luego, lo otro que es muy común y puede ser incluso posterior a este correo masivo es ser persistente y acosar al reclutador, ¿ok? Es enviar ese mismo correo 2 veces a la semana, la siguiente semana, preguntar si lo recibió, validar si está siendo considerado en un proceso y perfectamente nosotras que estamos desde este otro lado entendemos las necesidades de las personas, pues, de encontrar un empleo y todo lo que hay detrás de eso, ¿verdad? El hecho de sentir que no están generando ingresos, el hecho de sentir que el cambio que quieren hacer es urgente porque se sienten cómodos o cómodas donde están. Pero debemos evitar caer en el acoso. ¿Por qué? Porque de igual forma nosotras ya estamos comenzando a leer aspectos de la personalidad que quizás puedan generarnos algunas alertas y que más que hacernos un enganche con esta persona, más bien nos genere el que quizás no queramos conocerlas ni conectar, ¿verdad? Entonces debemos darle el tiempo al reclutador o reclutadora porque muchas veces estamos en búsquedas, estamos en procesos y no podemos responder con la urgencia que ustedes necesitan. Tratamos de responder la mayor cantidad de correos, pero también deben darnos un espacio y no caer en el acoso. Luego, presentar el currículum indicando pues a quien corresponda.
Ok, en este caso es igual hacer un correo masivo o simplemente a quien corresponda. Lo que observamos es que no hay quizás ese acercamiento, quizás ese interés de establecer contacto con la persona a la que están dirigiendo pues el currículum. Y se evidencia esa masividad es a quien lo reciba, a quien le llegue mi currículum, ¿verdad? Y luego, otro error común es hacer comentarios inapropiados en redes sociales. A veces esa misma desesperanza, ese mismo interés o esa misma frustración que están sintiendo de tener o haber estado en condición de desempleo durante algún tiempo o estar buscando ese cambio que no ha llegado, a veces lleva a las personas a manifestarlo en redes sociales profesionales como LinkedIn o redes sociales como Facebook o Instagram. Y quiero que sepan que cada día más las empresas, antes de contratar a una persona, hacen un sondeo, ¿verdad?, del comportamiento de la persona en las redes sociales. Y esto también genera alarmas. Cuando hay comentarios inapropiados, genera alarmas sobre la persona, ¿verdad? Sobre su personalidad, que probablemente puedan ser incoherentes con la cultura o incongruentes con la cultura de la organización. Entonces, a cuidarnos muchísimo, pues, de eso, ¿ok? Luego, por supuesto, vamos a buscar, pues, siguiendo todos los tips y recomendaciones que les hemos dado, vamos a buscar este empleo, pero a veces el currículum no nos vende tan bien como queremos, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos los contactos, segmentamos las empresas, identificamos el email a donde debemos hacer llegar el currículum, pero cuando el currículum llega, no nos llaman y puede que no nos estén llamando porque el currículum no es el adecuado, no nos está vendiendo bien y no está generando el impacto que nosotros deseamos, ¿ok? ¿Por qué es tan importante el currículum? Yo siempre digo que el currículum es como la primera cita, ¿verdad? Es la primera impresión que el empleador obtendrá y allí podemos tener o nuestros momentos de gloria o no tenerlo, ¿verdad? Es el que nos va a abrir las puertas. El currículum básicamente es el wow que va a sentir ese reclutador o reclutadora y va a decir, me interesa muchísimo llamar a esta persona, la quiero conocer. Y puede que en ese momento, y esto es importante, y puede que el currículum incluso nos abra las puertas para una oportunidad que tengo en el momento o para otra que se pueda generar, porque a veces los currículums son tan guau, están tan bien elaborados, con tanto cuidado, con tanto contenido, pues interesante y muy bien vendida esta persona, que nosotras decimos, bueno, no tengo una vacante ahorita, qué sé yo, en el área de logística, pero me encanta el currículum de este candidato o candidata, lo voy a llamar y lo quiero conocer, ¿ok? Entonces, eso es lo que queremos que sus currículum generen. Y luego, eso va a aumentar las posibilidades de sobresalir entre muchos otros y ser citados pues a una entrevista, como les comento, ¿ok? El currículum acá nosotras ofrecemos en nuestra página de Search, tenemos un apartado en donde pueden bajar o descargar totalmente gratuitos currículums que les pueden servir perfectamente para potenciar el currículum de ustedes, ¿ok? No vamos a abrir ahorita el formato porque invertimos un poco más de tiempo, pero vamos a seguir brindándoles los tips, ¿ok? Con estos tips que yo les estoy brindando en el momento, más el currículum que pueden descargar de nuestra página web, ya pueden hacer el match y comenzar a trabajar en el de ustedes, ¿de acuerdo? Continuamos. Algunos errores comunes hablando específicamente de currículum. ¿Qué es lo que el currículum jamás puede tener? Errores ortográficos y de redacción. Los errores ortográficos, de igual forma, nos dicen a nosotros que la persona no se tomó el interés en corregirlo, ¿verdad? En que esa primera impresión
¿verdad?, haya estado totalmente cuidada y decir, me estoy luciendo, sino a veces se van con errores ortográficos, ni siquiera pues se dieron cuenta porque ni les pasaron el corrector. Eso no puede pasar, ¿ok? Imagínense que están aplicando a un puesto en donde la calidad y el detalle es totalmente relevante, perdón. Entonces, donde vemos que su currículum personal tiene errores, decimos, wow, si así lo hace con su currículum, ¿qué voy a esperar que haga ya dentro de la compañía? E incluso en un currículum que le pueda enviar a uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque eso es lo que se percibe cuando lo vemos. Y de igual forma la redacción. La redacción porque pues es parte de nuestro día a día en la comunicación, en informes, en correos, pero además porque una mala redacción puede que evite que el entrevistador, que el reclutador o reclutadora interprete adecuadamente las funciones o responsabilidades que ustedes tuvieron en alguno de sus roles. Entonces, esto es súper, súper importante. Luego, otro error común es pensar que mientras más información y más largo sea mi currículum, pues es muchísimo mejor, ¿no? Porque acá voy a aprovechar y voy a poner todo lo que he hecho en mis 10 o 15 o mis 5, independientemente del tiempo de su experiencia, y mientras más info ponga, pues más voy a ser visto. Y pues la verdad es que no. Recordemos los resultados de la encuesta. El tiempo que se invierte en la revisión de un currículum es muy, muy poquito, ¿ok? Y si estamos buscando para procesos masivos, el tiempo que invertimos es menor porque vamos casi como una maquinita validando si el perfil cumple o no. Entonces, a veces cuando abrimos un currículum que tiene tanta data, hacemos next, o sea, no tengo el tiempo para leerlo. Entonces, cuidemos de que nuestro currículum no tenga más de 2 páginas. Luego, redactar lo más antiguo a lo más reciente, ¿ok? A veces abrimos un currículum y por tiempos, insisto en el tiempo porque es la realidad, abrimos el currículum y vemos que la persona dice que actualmente es auxiliar de contabilidad. Y resulta, imagínense esto, resulta que fue auxiliar de contabilidad cuando empezó su carrera, pero hoy en día ya es gerente de contabilidad la persona, ¿ok? Pero lo redactó sin mantener el orden cronológico y lo primero que lo vi es el auxiliar de contabilidad. Y dije, no me sirve. Entonces, ojo con este dato porque es súper importante y pueden perder la oportunidad de ser vistos por un orden pues, incorrecto, ¿ok? Otro error común es no indicar logros, no indicar funciones, no indicar fechas o no indicar la formación académica. ¿Ok? Esto es importante, por ejemplo, en las fechas, porque la mayoría de las veces que buscamos o que tenemos vacantes indican un tiempo de experiencia ejerciendo el rol. Si no tengo fechas del currículum, no me queda claridad de cuánto tiempo la persona llevó a cargo ese rol. Si no indica logros o no indica las funciones, hay currículum que solamente dice auxiliar de contabilidad y no indica pues si solamente se enfocó en cuentas por pagar o cobrar o era la contabilidad completa, etcétera. Entonces igual pueden perder la posibilidad de aplicar o ser considerados. Y la formación académica a veces no está actualizada o a veces, por el contrario, aparece como si estuviera finalizada y todavía la persona no obtiene o ha obtenido su título. Y a veces más bien los llamamos, los invitamos a un proceso y ya cuando están en la entrevista, pues es cuando manifiestan que su formación académica no está finalizada. No podemos generar falsas interpretaciones al redactar nuestro currículum con información que no sea la real. Es preferible desde esa primera carta de presentación, que es el currículum, indicar los datos reales. ¿Ok? Y luego el formato y el nombre del currículum. Un error común es enviar el currículum en un formato de Word, el cual puede ser
¿verdad? Modificable y puede ser utilizado incluso por otras personas para tomar parte de sus datos. Y luego el nombre del currículum. A veces recibimos currículums de, no sé, una persona, qué sé yo, Adriana Pérez, pero el currículum decía AP versión 2020, junio, mayo, ¿ok? Entonces, nosotras tenemos que, y nosotros en el caso de mis colegas reclutadores, tenemos que recibir, bajar el currículum, grabarlo con el nombre correcto de la persona, ¿verdad? Para poder tener claridad, pero eso es un reproceso para nosotros. Y si no hacemos eso, imagínense que lo dejemos con el nombre que ustedes tienen, puedo perder la visibilidad de su información al compararlo o al meterlo en otro universo de currículum o en una base de datos. Entonces, esto es muy importante y muchas veces lo perciben como un error minúsculo, mínimo, eso es un detallito y realmente es de impacto, ¿ok? Hasta acá, ¿cómo me van escuchando acá? Valídame si todo bien. Todo bien, Ana, de momento. Ok, perfecto. Acá, Ana, para meter un poquito también la cuchara, importante también, como decías, el nombre, ¿verdad? Porque muchas veces recibimos currículums que viene, por ejemplo, K2020, K2019, K versión final 2.1, ¿verdad? Como cuando uno está haciendo los trabajos de tesis, que va guardando y va actualizando y va actualizando y va actualizando y mandamos ahí cualquiera, ¿verdad? O que vienen con un nombre, como nos dicen, ¿verdad? No con nuestro nombre como tal. Inclusive también es importante tener cuidado a la hora de los correos, la dirección de correo electrónico, ¿verdad? Que sea algo profesional, que sea nuestro nombre o con fechas o con números, ¿verdad? Hace poquito en un chat de recursos humanos nos compartían que le habían hecho llegar una hoja de vida con el dominio del correo, era sicario, un número, @gmail.com, ¿verdad? Entonces nos decía la chica, híjole, será una broma, lo llamo, no lo llamo, ¿verdad? ¿Qué hacer en esos casos? Desde ahí puede uno empezar a restar un poquito de puntos. El currículum tiene nuestro nombre. El currículum se llama Katia Soto. El currículum se llama Ananel Gutiérrez. El currículum se llama Sara Quesada, Adriana Pérez, Marco Sánchez, José Soto. El currículum tiene que llevar nuestro nombre. Eso desde ese momento ya nos posicionamos en la mente de la persona que está recibiendo el currículum. Es más fácil grabar su información, es más fácil controlar su información y que no se pierda en cantidad de correos, en cantidad de bases de datos, ¿ok? Y que no signifique un reproceso, ¿ok? Entonces a veces me dicen, ¿cómo? ¿Qué nombre le pongo al currículum? Tu nombre. Entonces, eso básicamente. ¿Cuáles son las nuevas tendencias que nosotras pues recomendamos a nivel de currículum? Estas son las tendencias mundiales, ¿ok? Sabemos que hay algunos países todavía de la región de Centroamérica en donde hay un poquito más de resistencia, todavía hay ciertos paradigmas, pero esto es lo que nosotros pues recomendamos y que a la mayoría de los que estamos acá en Costa Rica o son de Costa Rica, sabemos que además tenemos leyes que nos respaldan para indicarles nosotros a nuestros candidatos y candidatas que esto es lo correcto y esto es lo que deben hacer, ¿ok? No utilicemos fotos. No utilicemos fecha de nacimiento, no utilicemos estado civil y cualquier otro dato personal que pueda ser utilizado como discriminatorio. No es necesario. El currículum tiene que vendernos profesionalmente. Los aspectos personales no tienen que estar relacionados en ningún momento con el hecho de ser contratados o no para un proceso de una vacante. Y la tendencia es que cada vez sea más corto. Nosotros sugerimos que sea máximo de 2, pero ya en muchísimos países la tendencia es presentar currículums de una página.
Entonces, no se asusten cuando nosotras les sugerimos reformular el currículum, trabajarlo, disminuir la cantidad de información, enfocarse más en los logros y colocar pues una línea muy genérica de sus funciones, ¿verdad? Esto les va a permitir reducir esa cantidad pues de información. Tenemos que hablar también, recuerden, nuevamente al inicio de mi conversación y de mi presentación hablamos de los datos que se generaron a través de la encuesta. Recordemos que las empresas, los gerentes de recursos humanos, reclutamiento, etcétera, nos están encontrando a través de 3 fuentes principalmente. Nombramos LinkedIn, nombramos las bolsas de empleo en línea y los referidos, ¿ok? Entonces, si vamos a estar en LinkedIn, que tenemos que estar, evitemos los siguientes errores. El primer error, como les digo, es no estar. O sea, si no estamos en LinkedIn, vamos a evitar ser vistos por las empresas, por los gerentes de recursos humanos, por los gerentes de reclutamiento o personal de reclutamiento. No nos van a encontrar. ¿Por qué? Porque no estamos. Entonces, tenemos que crear nuestro perfil en LinkedIn. Tenemos que tener, no podemos, si ya estamos, no podemos tener una información desactualizada. O sea, si vamos a estar, estemos bien, actualizando constantemente nuestra información cuando tengamos cualquier cambio dentro de la empresa en la que estamos o si nos movimos, ¿ok? Incluso así estemos activos en búsqueda de empleo, debemos mantener nuestros perfiles actualizados, ¿ok? O a veces solamente tenemos el nombre del puesto que estamos ejerciendo, pero ningún tipo de funciones. Y recordemos que hay muchas empresas que dan nombres muy curiosos a los roles que desempeñamos y a veces el nombre del puesto no dice absolutamente nada de lo que son nuestras funciones. Entonces, tenemos que colocar el nombre del puesto, pero también nuestras funciones. Encontramos muchísimos perfiles sin fotos o con una fotografía que no es reciente o que no es la apropiada para una red profesional. Entonces, tengamos el cuidado de estar con una fotografía que realmente nos represente y que nos represente para esa red y que también sea reciente, porque imagínense este escenario, cuando nosotras identificamos a una persona en LinkedIn, hablamos con la persona, le invitamos a un proceso de entrevista, e imagínense el shock que sentimos cuando la persona que se sienta delante de nosotros no se parece ni un poquito a lo que teníamos posicionado en nuestra mente cuando los vimos en LinkedIn. Entonces, ya eso es un distorsionador, digo yo, porque vamos pasando en la entrevista como pensando, wow, pero esta persona realmente no se parece en nada a la fotografía que vi en su perfil, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos que ser cuidadosos y también mantener la información actualizada. Otro error es tener poco contactos. Si tenemos poco contactos, no nos van a encontrar, no nos vamos a mantener actualizados, no vamos a saber lo que se están haciendo en otras organizaciones, no vamos a saber lo que están haciendo mis personas de mi profesión en otras empresas y muchas veces LinkedIn funciona también como una fuente de actualización cuando comparten, por ejemplo, los cursos que están ahorita en boga en el mundo de la contabilidad, los nuevos ERPs que vienen post pandemia. ¿Qué están haciendo otras empresas para que el teletrabajo fluya? Hay un montón de información que nos permite mantenernos muy actualizados en nuestras profesiones y a nivel de lo que pasa, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Pero esa cantidad de información que vamos a recibir, la vamos a recibir de nuestros contactos, ¿verdad? Por eso la invitación es a siempre estar manteniéndonos activos en la búsqueda y aceptación de contactos, ¿verdad? A veces me dicen, no quiero aceptar, me están invitando y no quiero aceptar otros contactos. Aceptémoslo, eso nutre nuestra red, ¿ok?
Luego, no presentar contenido de valor. Podemos perfectamente presentar contenido de valor, como les digo, con informaciones que quizás están haciendo en nuestra organización y ser embajadores de la marca de nuestra empresa, sentirnos orgullosos. Eso es información pues que nos permite también ser visibles, que nos permite compartir contenido de valor, que la gente diga, qué interesante lo que compartió Katia, me aportó valor, aprendí algo gracias a lo que aportó Katia. Experiencias, a veces las experiencias no necesariamente tienen que ser críticas, no tienen que ser negativas, podemos compartir experiencias positivas de logros incluso que hayamos tenido en alguna de nuestras experiencias, ¿ok? ¿Cuál es un error imperdonable? Otro, publicar información personal o relacionada con aspectos políticos, de religión, o hacer críticas o quejas. Vamos a compartir contenido, pero no seamos del tipo, pues, de personas que están dentro de LinkedIn para quejarse de todo, para hacer comentarios, pues, de política que genera tanta controversia. No utilicemos para compartir nuestra información personal. Para eso tenemos, pues, otras redes que son un poco más sociales y más light, en donde podemos compartir qué sé yo, información de nuestros paseos o de nuestras experiencias con la familia. LinkedIn no es ese lugar, pero sí podemos compartir, como les decía, compartido, pues que sea de valor para la comunidad. Perfecto. Bueno, ahí tenemos algunas consultas ya en el chat. Al final vamos a responder cada una de esas inquietudes. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito sobre la entrevista, ¿verdad? Ya Ana nos llevó a todo el tema de currículum, cómo posicionarlo también en redes, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que no es suficiente solo ser un buen candidato, ¿verdad? O solo tener un currículum 10, como decimos nosotros. Tenemos que saber vendernos muy bien en la entrevista. Entonces vamos a dar algunos tips de qué hacer en el antes, durante y después de una entrevista como tal. Todo comienza con una llamada telefónica, ¿verdad? Desde que la empresa identifica nuestro currículum, lo primero que van a hacer es contactarnos de manera telefónica y es muy importante que nosotros anotemos el nombre de la persona con quien estamos conversando, ¿verdad? Preguntemos el número de teléfono, la dirección exacta, una vez que ya nos han convocado a una entrevista, ¿verdad? Si no podemos atender en este momento porque estamos en el trabajo, porque vamos a entrar a una reunión, ¿verdad? Tenemos que saber quién nos está llamando, de dónde nos están llamando, ¿verdad? Y para eso es importante entonces anotar toda esta información. ¿Qué pasa muchas veces? A veces estamos, la entrevista es a las 10 de la mañana y a las 9:55 entra una llamada. Mire, es que yo tengo una entrevista, pero no sé cómo llegar, o estoy perdido o perdida. Bueno, sí, ¿con quién es su entrevista? Ah, no sé, no recuerdo, ¿verdad? Entonces desde ahí ya vamos mal. Primero, porque ahorita vamos a ver que una de las partes más importantes es la puntualidad, ¿verdad? Pero si no sabemos quién nos va a entrevistar, quiere decir que no prestamos la atención correspondiente a esa primer llamada, ¿verdad? Cuando ya nos citen a la entrevista es importante preguntar por el código de vestimenta que la compañía utiliza. Si no nos dan esta información, vamos a vestirnos de manera formal, ¿verdad? No es adecuado ir a una entrevista en jeans o con tenis, ¿verdad? Es una primera impresión y la primera impresión siempre va a tener mucho peso. Entonces, importante, pedimos el código de vestimenta, bueno, es formal, es casual, entonces, bueno, ya sabemos que no tenemos que ir con el saco y la corbata o un vestido muy ejecutivo, podemos ir un poquito más casuales, ¿verdad? Y si no la tenemos, como les decía, vamos formal. Vamos a dar siempre las gracias por ser tomado en consideración, ¿verdad? Agradecerle a la persona por haberse tomado el tiempo de llamarnos, de contactarnos, de darnos ese espacio, ¿verdad? A nivel general, vamos a asegurarnos que la apariencia personal coincida con la ocasión, que era lo que les decía.
La entrevista es nuestro primer contacto con la compañía, ¿verdad? Tenemos que ir de una manera presentable, no vamos a llegar ahí con los jeans rotos o con la camiseta que andamos los viernes o los fines de semana o con el moño, las mujeres, ¿verdad? El pelo así recogido como cuando estamos haciendo ejercicios o cosas así, ¿verdad? Sino que vamos a presentarnos lo mejor posible, ¿verdad? Vamos a analizar a la persona que nos va a entrevistar para saber cómo nos vamos a dirigir a él. Ustedes me dirán, bueno, Katia, pero ¿cómo lo voy a analizar, verdad? Vamos a buscarlo en redes sociales, vamos a buscarlo en LinkedIn, a ver qué tipo de posición tiene esta persona, qué cosas comparte. Y eso también lo vamos a identificar desde el momento en que nosotros llegamos y la persona sale a recibirnos, ¿verdad? Viene una parte de romper el hielo y ahí también vamos a poder medir, bueno, si esta persona es muy seria, esta persona, mira, si se ve buena gente, ¿verdad? Tiende a hablar más, entonces podemos estar un poquito más relajados, o se ve que es una persona que tiene muchas tareas en ese momento, entonces, ¿verdad? ¿Cómo vamos a captar la atención para que realmente se enfoque en mí? Si nos ofrecen algo de beber, perfectamente podemos aceptar un vasito con agua, que eso nos va a ayudar a tranquilizar un poquito los nervios que muchas veces se dan, ¿verdad? Si estamos en una empresa que vende bebidas, tenemos que asegurarnos de conocer muy bien la marca, ¿verdad? Y esto puede sonar lógico, pero también ha pasado, ¿verdad? Qué sé yo, que estamos en una empresa, que estamos en Coca-Cola y vamos a pedir la competencia, ¿verdad? O que estamos en Unilever y quizás pedimos un producto que es de Procter, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer muy bien la empresa, cuáles son los productos y podemos pedir un producto de ellos, si fuera el caso. ¿Qué tenemos que hacer antes de la entrevista? Tenemos que averiguar absolutamente todo lo que podamos sobre la compañía y si es posible sobre el puesto. Pasa muchas veces que nosotros, después de romper el hielo, ¿verdad? Después de conocer al candidato, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue llegando? ¿Verdad? Bueno, y contame, ¿conoces algo de Search? No. Entonces no te tomaste el tiempo para investigar de la empresa. Y nos ha pasado también con clientes, ¿verdad? Que nos dicen, sí, Katia, enviaste el candidato, muy bueno, pero cuando le preguntamos sobre nosotros, no sabía nada. No se tomó el tiempo para estudiar. Y así como nosotros nos tomamos el tiempo de revisar los currículums, de hacer todo este filtro, la entrevista y demás, el candidato también debe tomar su tiempo de estudiar la compañía, estudiar el puesto, pero muy importante también estudiar su propio currículum. ¿Qué es lo que pasa? A veces confunden fechas, ¿verdad? Estamos y nos dicen, bueno, yo en el 2008, no, en el 2009, bueno, por ahí salí de tal empresa, ¿verdad? Tenemos que conocer, yo siempre digo, nosotros somos los únicos que conocemos nuestra trayectoria laboral y tenemos que darle la seguridad a quien nos está entrevistando que realmente nosotros tenemos una información real, ¿verdad? Una información veraz, que lo conocemos, que recordamos fechas, que recordamos motivos de salida. Si tenemos espacios en el currículum, por ejemplo, que el último trabajo, en uno de los trabajos salió en el 2007 y después brinco al 2011, muy probablemente te vamos a cuestionar, ¿qué pasó en ese tiempo? Ah, no, yo estuve ahí trabajando. No, es que eso fue después, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre no la queremos en una entrevista, por eso tenemos que prepararnos muy bien. Yo siempre recomiendo estudiar el currículum como tal, ¿verdad? Practicarlo inclusive frente al teléfono, a una computadora, a un espejo, ir practicando. Bueno, tal vez me puedan preguntar esto, podría responder esto, ¿verdad? Es importante cuando también nos citan a una entrevista ir solos. No vamos a ir ni con nuestros hijos, ni con nuestros papás, ni con nuestras parejas. La entrevista vamos solos. Si nos acompañaron porque, qué sé yo, andábamos haciendo alguna diligencia juntos, bueno, la persona me va a esperar afuera o nos vemos en alguna cafetería, en algún restaurante, pero yo al lugar donde me van a entrevistar voy a ir completamente solo y voy a llegar con tiempo. Cuando yo digo llegar con tiempo, unos 10 minutos antes de su cita. Ni una hora antes, ¿verdad? Porque a veces
pasa que la gente dice, ay, estoy por aquí, voy a llegar de una vez, llegan una hora antes. El reclutador también tiene su agenda, ¿verdad? Y es importante respetar eso. Y ya uno, aunque yo diga, bueno, sí, la cita era a las 10 y la persona llegó a las 9, ya uno se incomoda un poco de saber que tiene una persona ahí esperando y que quizás va a tener que esperar la hora completa porque yo ya estoy en otra reunión. No es recomendable llegar a la hora exacta, ¿verdad? Porque no sabemos qué cosas nos pueden pasar en el camino, no sabemos si va a haber mucho tránsito, no sabemos, ¿verdad? Si no vamos a encontrar parqueo o si nos equivocamos en la parada del autobús y terminamos en otro lugar. Entonces, es importante planificar la hora de la entrevista y con cuánto tiempo de anticipación tenemos que salir de nuestros hogares o de nuestros centros de trabajo para llegar unos 10 minutos antes, ¿verdad? Tenemos que analizar cómo vamos a abordar situaciones que podrían ser difíciles. Una de estas es el tema del salario, ¿verdad? Creo que es la que a veces se complica un poquito más, pero más adelante les vamos a dar algunas recomendaciones. Esto de abordar situaciones difíciles, como se los dije anteriormente, lo podemos hacer practicando un espejo, ¿verdad? En un espejo, en la computadora, con el celular, grabándonos. Bueno, me podrían preguntar esto. Bueno, yo salí de esta compañía por una situación complicada. ¿Cómo voy a manejar eso? ¿Verdad? Tenemos que ir preparados para cualquier tipo de pregunta. Una vez que ya estemos en la entrevista, desde que entramos por la puerta vamos a tratar de estar lo más tranquilo posible, tranquila posible. Vamos a demostrar toda esa confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a saludar con un apretón de manos firme, que no sea ni tan fuerte que al reclutador le duela la mano, ni tan débil que muestre la inseguridad o el nerviosismo, ¿verdad? Vamos a saludarlo con toda la mano, vamos a ver a la persona directamente a los ojos, ¿verdad? Y vamos a cuidar mucho nuestro lenguaje, tanto verbal como corporal. Muchas veces las mujeres, por ejemplo, cuando llevamos nuestro bolso, lo abrazan, ¿verdad? De una forma como si se lo fuéramos a robar y es una forma también como de tal vez calmar un poquito los nervios, ¿verdad? Pero no vamos a dejarlo en la silla, vamos a dejarlo al lado. Vamos a las manos, por ejemplo, ¿qué pasa? A veces tendemos a cruzar las manos, no sé si por ahí se puede ver, tendemos a cruzar las manos y cruzamos los pies y eso nos genera como una barrera entre el reclutador y nosotros. ¿Qué otras cosas del lenguaje corporal? Por ejemplo, cuando estoy en la entrevista y estoy aquí o estoy aquí, ¿verdad? No, necesitamos que la persona esté en una posición firme, esté relajada, que la persona pueda utilizar sus manos, ¿verdad? Para enfatizar ciertos puntos, que pueda utilizar la voz también para enfatizar y aumentar la voz cuando queremos enfatizar algo, etcétera. Otra de las cosas que nos sucede mucho a nosotros en la entrevista es que sienten mucha confianza, ¿verdad? Con el reclutador y dicen cosas o tratan a uno ya con más confianza de la cuenta. Acá en Costa Rica decimos mucho el MAE, ¿verdad? Entonces, sí, ese MAE, ¿verdad? Y esas son cosas que tenemos que tratar de evitar. Recordemos que aunque el reclutador o la reclutadora nos muestre mucha confianza, estamos siendo evaluados y es en un ámbito profesional. También tenemos que evitar hablar mal de las empresas para las que hemos trabajado, antiguos jefes, antiguos colaboradores, colegas. Nos pasa mucho que nos dicen, bueno, Katia, yo sé que no debería de hablar mal de la empresa, pero, y nos cuentan todo. Yo sé que no debería de hablar mal de mi jefe, pero fíjese que es que esa persona aquí y allá, ¿verdad? Si ya sabemos que no tenemos que hablar mal de ellos o de la empresa, no lo hagamos. No demos pie a esa puerta, por así decirlo, a esa oportunidad de hablar mal. Yo siempre le digo a mis candidatos, ¿qué pasa si usted me está hablando mal de una persona y esa persona es familiar mío, es conocido mío y quizás yo no le conozca esa faceta mala, ¿verdad? Porque no quiero decir que no hayan personas o que lo que nos digan sea mentira, ¿verdad? Simplemente puede que yo no conozca esa faceta o que yo diga, bueno, si está hablando tan mal de esta empresa o si está hablando tan mal de esta persona,
puede en algún momento repetir ese patrón con nosotros, con nuestra empresa. Y de ahí empezamos un motivo de descarte, ¿verdad? Vamos a responder todas las preguntas que nos hagan, tratando de ser lo más puntuales posibles. Vamos a evitar monosílabos de responder sí, no. A mí me pasó en un caso que le pregunté a una persona, bueno, mira, ¿y a partir de qué monto estás considerando un salario, verdad? No te voy a responder eso. Y yo decía, bueno, necesito por lo menos un rango para yo saber si está dentro del rango que mi cliente está ofreciendo o no. Por lo menos entonces decime un rango en el que estás, de salario que estás ganando actualmente. Tampoco mi información salarial yo no la voy a compartir. Entonces, bueno, ya ahí no, entonces pues no te puedo considerar porque no sé si lo que mi cliente te está ofreciendo va a ser atractivo para vos y no voy a hacerlos perder el tiempo. También me pasó una vez que una persona donde le pregunto, ¿verdad? Bueno, contame tus casos de éxito. Mira, Katia, es que yo he trabajado muchos años en la misma compañía y sigo trabajando en la empresa. Si yo te cuento esas cosas, creo que estaría entrando en un tema violando un tema de confidencialidad con mi compañía. Le digo yo, bueno, pero mira, no es necesario que me des números exactos, me puedes dar porcentajes, me puedes dar rangos. No, yo preferiría no hablarte de eso. Y era una empresa donde había estado más de 10 años. Entonces, ¿cómo te evalúo, verdad? Tenemos que tratar de dar toda la información posible en las entrevistas sin violar temas de confidencialidad. Vamos a pensar siempre de forma muy positiva. Vamos a concentrarnos en soluciones a problemas laborales y éxitos de trabajo con problemas reales. Para eso, nosotros recomendamos la metodología START. Es la forma más sencilla de abordar una pregunta, independientemente de si nos están hablando temas por competencias, si es una pregunta de indicadores como tal. Entonces, acá lo vamos a ver. La metodología START significa la S, situación, la T, tarea, la A, acción y la R, resultado. ¿Cómo lo vamos a manejar? Cuando nos piden un caso crítico de éxito, yo voy a decir primero la situación. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó eso? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo o con quién pasó? ¿Verdad? Tengo que dar cuáles fueron las tareas que yo realicé sobre esa situación. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer y para qué lo tenía que hacer? Posterior a las tareas, vamos a dar las acciones que yo tenía que realizar para cumplir mis tareas. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Estas son las preguntas que van a responder a nuestras acciones. Y lo más importante, dar los resultados, ¿verdad? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué pasó después? ¿Cuáles indicadores modificó, verdad? Entonces, por acá vamos a hacer un ejercicio práctico con Ana. ¿Estás por acá, Ana? Hola, hola. ¿Me estoy escuchando bien? Sí, creo que Ana está en mute. Te escucha, tú te escuchas, Katia. Ok. ¿Me escuchas bien, Katy? Hola. Ahora sí. Ahora sí, Ana. Gracias. Ok. Bueno, Ana, vamos a hacer ¡Qué nervio! Vamos a hacer un caso práctico. Contame, Ana, ¿cuál ha sido tu caso de éxito en el área comercial? Voy a darte dos casos de éxito. Voy a hacer uno del área comercial, pero voy a hacer uno del área de recursos humanos. Perfecto. ¿Ok? Para que lo veamos como en diferentes ámbitos. Perfecto. Perfecto. Hace muchos años comencé a trabajar en una tienda por departamento en el área de recursos humanos, ¿ok? Pues en esa tienda por departamento había sindicato y había excelentes beneficios cuando los colaboradores y las colaboradoras trabajaban feriados y domingos, ¿ok? El pago de ese día era como 4 días, un día normal, ¿ok? Entonces se volvían locos, por supuesto, por trabajar en esos domingos, por lo que representaba económicamente.
Cuando yo fui contratada, yo creo que como al segundo día de que estaba sentada, pues ya ejerciendo mi rol, me comenzaron a tocar la puerta de la oficina y tenía una fila pues de chicos y chicas que querían hablar conmigo. Y lo primero que fueron a decirme era que constantemente habían errores en su planilla, ¿ok? Donde dejaban de pagarles días feriados, ¿ok? Y que eso los impactaba mucho porque estaban, por supuesto, esperando su dinero. Entonces, pues lo primero que hice fue identificar el sistema bajo el cual ellos pasaban, marcaban, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba pues con la marcación de su ingreso pues a la jornada? Y era un sistema, bueno, eso fue como en el año 2005, y era un sistema bastante obsoleto, igual en ese momento, porque tenían que pasar el gafete, ¿ok? Resulta que el problema estaba en que los chicos muchas veces olvidaban el gafete y simplemente le avisaban a su gerente o le avisaban a alguna persona que sí habían ido, que los apuntaran, pero ese apunte muchas veces no llegaba a recursos humanos. Entonces lo que hice fue llamar a sistemas, hice dos estrategias, llamé a sistemas para que me dijeran cómo podía hacer para hacer ingreso manual de ese colaborador o colaboradora cuando no llevara el gafete. ¿Ok? Entonces, cuando él avisaba, había la posibilidad, eso solo lo podía hacer yo, de ingresarlo pues manualmente. Entonces esa fue pues una solución. Y la otra solución para cuando yo no estuviera, porque era la única autorizada para manipular el sistema, fue que dejé en mi escritorio un folder en donde ellos se tenían que anotar. ¿Ok? Y era responsabilidad de ellos anotarse, porque solamente así, el día que yo fuera a hacer la planilla, iba a validar que todas las ausencias que aparecían en sistemas y que yo no había accesado manualmente, las pudiera pues considerar al hacer la planilla. Y eso pues al mes de mi inicio ya no habían errores de ese tipo. Entonces creo que me apreciaron bastante al muy poco tiempo. ¿Ok? Perfecto. O una experiencia pasa mucho en el ámbito, por ejemplo, comercial. Con comercial es fácil, de cierta forma, porque se evidencia mucho desde el punto de vista monetario, ¿verdad? De las ventas, del dinero. Imaginemos un caso. Ingreso a una posición en donde están innovando en un nuevo producto o servicio, ¿ok? Entonces se asigna una meta de ventas de $20,000 mensuales para ese nuevo servicio, ¿ok? Se recibe pues el entrenamiento correspondiente, se hacen pues todas las acciones de un levantamiento de cartera para penetrar en el mercado, se visibiliza a través de redes sociales, se logran solicitar las citas y se inicia pues hacer un movimiento pues de bastante visitas a los clientes para vender el nuevo producto y servicio, ¿ok? Y en el primer mes, por supuesto, es un nuevo producto, hay una venta de $10,000, en el segundo mes 15,000, en el tercer mes ya se logra la meta gracias pues a la penetración principalmente que se obtuvo a través de los leads que se generaron por las redes sociales. Perfecto, muchas gracias, Ana. Esperamos que con este par de ejemplos les haya quedado un poquito más claro cómo abordar las diferentes preguntas, ¿verdad? Bajo la metodología STAR. Importante. Yo siempre digo y les digo, eso es un ejemplo, ¿verdad? Por supuesto, se profundiza en la medida de las responsabilidades que tiene la persona, pero hace poco, y se los quiero compartir porque a mí me parece un caso de éxito y por el nivel, pues, que la persona ocupaba dentro de la posición. A veces pensamos en metodología de STAR y pensamos que siempre va a estar dirigida a personas, pues, con altos puestos dentro de las organizaciones
organizaciones, ¿no? Y que depende de la jerarquía y que tengo que ser gerente para tener más logros, etcétera. Y no necesariamente es así. Y es lo que les quiero compartir. Hace poco entrevisté a una persona del área de bodegas, ¿ok? Sus puestos habían sido desempeñados a lo largo de su trayectoria en el área de bodegas. Y en una de sus últimas experiencias, pues esta persona me manifiesta en la entrevista y me dice, bueno, cuando yo fui contratado para ese puesto, había una base de datos de más de 100 proveedores. Entonces, cada vez que había que hacer un pedido, había que validar con cada uno de los proveedores si tenían o no tenían los productos. Y era un proceso desgastante. Entonces, el chico pues dijo, no, esto se puede optimizar, y básicamente se encargó de negociar con 5 proveedores que le garantizaran que todo lo que él necesitaba para la operación de su empresa, ellos se los pudieran facilitar. Entonces tenía plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, y cada vez que tenía que hacer un pedido, pues el tiempo que invertía en solicitar cotizaciones y análisis de proveedores pasó drásticamente de probablemente una semana a prácticamente un día. Entonces, definitivamente fue un impacto. Y era una persona, pues, del área de bodega / compras, porque era parte de sus funciones. Entonces, esos son, creo que, 3 ejemplos para que vean que es fácil y puede ser totalmente aplicado a cualquier puesto que desempeñemos. Perfecto, gracias, Ana. Bueno, vamos a continuar en el qué hacer durante la entrevista. Al finalizar la entrevista, usted puede hacerle preguntas al reclutador para demostrar el interés. Por ahí en el chat alguien vi al inicio que preguntó que cuándo era el momento de hacer preguntas. Vamos a dejarlas al final. Por lo general, el reclutador al final siempre, o la reclutadora al final siempre, va a abrir ese espacio de decirte, ¿tenés alguna consulta? ¿Hay algo que no quede claro, verdad? Y se vale hacer preguntas, como cuáles, porque a veces también nos dicen, Katia, es que no sé qué preguntar, ¿verdad? Bueno, podemos preguntar cuál sería el siguiente paso en el proceso, que nos expliquen, ¿verdad? Cuál va a ser, si sigue otra entrevista, si siguen pruebas psicométricas, etcétera. ¿Para qué fecha estima que se estaría realizando la contratación? Con esto ya a nosotros nos da un parámetro de saber cuándo podemos dar un seguimiento, ¿verdad? Si nos dicen, bueno, no, mira, Katia, en este momento, mira, Sara, en este momento estamos iniciando, es un proceso largo, puede durar unas 2, 3 semanas, bueno, entonces ya nosotros estamos mentalizados, ¿verdad? ¿Qué es importante en este punto? Evitar hacer que la primera pregunta sea relativa a temas de salario, beneficio, vacaciones o cualquier otra cosa que haga parecer que estamos más interesados en todos los beneficios o en la parte económica que en la oportunidad laboral que nos están dando por sí misma, ¿verdad? Y también tenemos que evitar hacer preguntas que ya nos hayan hecho, ¿verdad? Nos pasa mucho que nosotros les decimos, bueno, mire, la empresa es así, 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 somos una empresa de reclutamiento con presencia en 9 países, nos dedicamos a servicios de reclutamiento, el proceso que llevamos es primero con nosotros, después pasamos la información al manager, y el manager o el gerente hace una entrevista y de ahí se toma la decisión. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuál es el proceso? Te lo acabo de explicar, ¿verdad? Entonces no me estás poniendo atención a lo que yo te estoy diciendo. Y eso pasa muchas veces por los nervios, ¿verdad? O la ansiedad quizás del momento. Entonces, prestemos mucha atención a todo lo que la persona nos está diciendo y de ahí partamos a hacer preguntas del proceso como tal, ¿verdad? Les comenté hace un ratito un poco que de esta pregunta de la expectativa salarial, que es la que muchas veces genera esa ansiedad, o venimos llevando una entrevista excelente, la persona ha comentado sus indicadores de éxito de una forma muy buena, ha utilizado la metodología STAR, nos ha contado sus casos críticos de éxito y llegamos al salario y los perdimos, ¿verdad? No sé, muchas veces nos dicen, bueno, es que yo ganaba $3,000, pero yo sé que el mercado no me va a pagar eso, entonces yo voy a ver a partir de los $1,000. No, hay formas de manejar este tema y quedar bien en una entrevista.
vamos a tener varios planes. Vamos a tener el plan A, que es un plan de mejorar el salario que yo tengo actualmente o el último salario que yo tuve. Un plan B, que es mantenernos en lo que yo estaba o en lo que estoy. Podemos incluso reducir el último salario que teníamos. Y ahí me van a decir, pero reducir, no, puede ser una opción. ¿Por qué? Porque puede que la empresa, yo tenía un salario de $1,000, pero no tenía ningún beneficio, y puede que tenga otra empresa donde me estén ofreciendo $900, pero con muchos beneficios adicionales, que asociación, que médico, que descuentos en productos, ¿verdad? Que me queda súper cerca de la casa o inclusive que tiene transporte, ¿verdad? Entonces podríamos valorar esa reducción. Y sobre todo es muy importante tener nuestro as bajo la manga, que es el plan D. Es mi mínimo negociable. Para yo tener mi mínimo negociable es importante que yo me siente a hacer todos mis cálculos, que especifiquemos, ¿verdad? Bueno, estos son mis gastos, estas son mis deudas, yo lo que necesito como mínimo son $1,000. Menos de $1,000, yo no voy a estar tranquilo en un trabajo, yo no voy a poder tener el estilo de vida que yo necesito, ¿verdad? O con el que ya yo estoy acostumbrado a vivir. Entonces, esa no la vamos a dejar debajo de la manga para momentos, por ejemplo, que yo les diga, bueno, Juan, me gusta mucho su información curricular, sin embargo, mi cliente está por debajo de su expectativa. Ellos están en un rango entre esto y esto. Y ahí ustedes me van a decir, sí, puede ser que esté dentro de mi plan C o que sea dentro de mi plan D. Sí, estoy dentro de lo mínimo negociable. Perfecto, Katia, me interesa. O no, Katia, definitivamente no es lo que yo estoy buscando en este momento, no puedo recibirlo. ¿Qué es muy importante acá? Dejar siempre la ventana abierta, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos manejar? Mi último salario fue de $1,500. Sin embargo, yo estoy abierto a ver opciones. Y esa es una frase mágica que tenemos que tener siempre presente, ¿verdad? Yo estoy abierto a ver opciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un poquito menos de lo que vos me pediste, de lo que ustedes me pidieron, pero me dejaste esa ventana abierta de que estás abierto a ver opciones, podemos entrar en un tema de negociación. ¿Ok? Podemos, como les decía, manejarlo desde el último salario recibido o tirar nuestra expectativa salarial, ¿verdad? Bueno, yo podría valorar a partir de los $2,200, sin embargo, estoy abierto a ver opciones. Muy importante y que eso nos quede súper bien grabado en nuestras memorias, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a manejar? Después de la entrevista, vamos a enviar un correo electrónico posterior, ¿verdad? El día después de la entrevista, agradeciendo por el espacio, agradeciendo la oportunidad. Si después de la entrevista continuamos interesados, ¿verdad? Ahí en ese correo lo vamos a manifestar, que seguimos muy interesados en el proceso, que nos gustó mucho la entrevista o que nos llama mucho la atención el reto que la empresa nos puede ofrecer. Muchas veces nos pasa que después de la entrevista decimos, no, esto no es lo que yo estoy buscando, esto no genera un reto para mi desarrollo profesional, no, definitivamente la empresa no ofrece lo que yo quiero. Vamos a darlo a conocer también en ese correo, ¿verdad? Vamos a dar las razones del por qué no queremos continuar en el proceso sin hablar mal de la compañía nuevamente, ¿verdad? De una manera muy profesional, vamos a decirle, Ana, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista el día de ayer. Sin embargo, según lo que conversamos, el reto o la oportunidad profesional no representa un reto en mi desarrollo de carrera, por lo tanto, yo prefiero no continuar de este proceso. Sin embargo, le agradezco mantenerme presente en futuras oportunidades. Y todavía mejor, si conocemos a alguien que sí cumple con el perfil o que creemos que sí le puede interesar, le podemos inclusive ahí mismo decir a Ana, te recomiendo a tal persona, es una persona que está en tal compañía y está buscando o que está desempleada y está buscando nuevas oportunidades laborales, estoy seguro que le podría funcionar esta oportunidad, ¿verdad? Créanme que ahí nos ganan, ¿verdad? Porque nos están dando la oportunidad de conocer a otras personas también. Es recomendable, si no tenemos respuesta, podríamos enviar un correo una semana después, dando seguimiento o dependiendo de lo que la persona, el reclutador o la reclutadora nos haya dicho.
Si nos dijeron, estamos en un proceso, estamos iniciando el proceso de entrevistas, este proceso puede durar unos 15 días, ese es el momento de darle el seguimiento, ¿verdad? Vamos a hacerlo siempre por correo electrónico, vamos a evitar hacerlo por LinkedIn, vamos a evitar hacerlo por WhatsApp o por cualquier otro medio que no sea formal. Si no nos contestan pronto, no vamos a enviar ningún otro correo, ¿verdad? Vamos a esperar ese contacto de la empresa. Si ya pasa un mes y no tenemos noticias, ahí sí podemos escribir un segundo correo preguntando sobre el estatus del proceso, manifestando nuestro interés, ¿verdad? Dando el seguimiento. Y para ir cerrando un poquito y poder dar espacio a todas las preguntas, traemos también algunas recomendaciones para las entrevistas virtuales, que hoy en día pues se están tomando mucho más fuerza por toda la situación mundial que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que preparar para una entrevista virtual, verdad? Porque ya no va a contar el apretón de manos firme que vamos a dar. Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones. Tenemos que vestirnos como si fuéramos a una entrevista profesional, a una entrevista presencial, ¿verdad? No porque estemos en la casa vamos a estar poco arreglados o arregladas, ¿verdad? Vamos a evitar hacer la entrevista en lugares que tengan un alto tránsito, donde esté pasando gente, que se escuche mucho ruido fuera, ¿verdad? Vamos a evitar interactuarlo o hacerla en un espacio familiar o social que nos impida concentrarnos en este momento de la entrevista, ¿verdad? Y muy importante, vamos a adecuarnos al sistema que la empresa nos da. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si yo lo cito hoy y le digo, bueno, Carla, la entrevista va a ser por medio del programa Teams, yo te voy a enviar la invitación y ahí viene el link. En cuanto yo reciba eso, es importante que podamos ingresar a ver si tengo que bajar una aplicación, si es directamente virtual, ¿verdad? Que nada más damos un clic y ya entramos. ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Y nos ha pasado mucho en estos días que la persona intenta entrar unos 2 minutos antes de la entrevista y se dan cuenta que entonces sí tenían que bajar una aplicación y ley de Murphy, ¿verdad? Se nos pegó la conexión, se nos pegó la computadora, nos está fallando el internet y no podemos descargarla. Entonces, por eso es importante hacerlo con tiempo, prepararnos antes de la hora de la entrevista, ¿verdad? Vamos a hacer pruebas de audio, pruebas del sonido, pruebas de lo que es la cámara también que nos esté funcionando muy bien. Tenemos que conectarnos, al igual que en una entrevista presencial, unos 10 minutos antes, ¿verdad? Para asegurarnos que todo está funcionando de la manera correcta, ¿verdad? Y vamos a tener siempre nuestra cámara encendida, a no ser que el entrevistador nos indique lo contrario, ¿verdad? Por lo general para nosotros es muy rico poder ver a las personas, ¿verdad? Conocerlas, darle cara a ese currículum exitoso que ya tenemos con nosotros, ¿verdad? Y también porque vamos a ver qué tan confiada está la persona, qué tan tranquilo está. Inclusive por temas virtuales vamos a ver mucho el tema del lenguaje no verbal, ¿verdad? Entonces por eso es importante la cámara. Ahora, si yo le digo, bueno, Susana, se nos está pegando mucho la conexión, quitemos las cámaras a ver si con eso nos funciona mejor, ya es otra historia, ¿verdad? Pero importante siempre tener esa conexión con la persona que nos está entrevistando, ¿verdad? Y estar concentrados. Hay entrevistas en las que estamos hablando y vemos que la persona está aquí o está aquí, ¿verdad? Y no, vamos a dedicar ese espacio directamente al entrevistador y a poder contar todos nuestros casos de éxito. Con esto pues estamos dando por finalizada la charla y vamos a dar entonces inicio a todas esas preguntas, a darle respuesta a todas esas preguntas que nos han estado haciendo por el chat. Vamos a ver por acá. Katia, ¿quieres que te ayude a leerla? Te lo agradecería, Sara. Perfecto, bueno, ya la primera la contestaste. Vamos con esta. Una pregunta, ¿qué recomendaciones hacen para personas de media edad, como de 40 a 50 años?
Exactamente las mismas, ¿verdad? Es muy importante y dentro del formato, de los formatos de currículum que nosotros recomendamos, van a ver que no viene información general o tan básica como le es el tema de la edad, si están casados, si están solteros, ¿verdad? Son cosas que en ese momento pues no suman. Nosotros vamos a contratar a las personas por su experiencia, por sus habilidades y no por la edad. Y creo que este es un tema tabú que tenemos nosotros mismos que quitarnos de la cabeza. Nos pasa mucho que nos dicen en medio de la entrevista, vamos súper bien y nos dicen, bueno, Katia, es que yo ya estoy grande, yo ya tengo 45 años y usted sabe que el mercado no me contrata. ¿Quién te dice eso? Actualmente muchas empresas están contratando gente con experiencia, ¿verdad? No vamos a tapar el sol con un dedo. Efectivamente, pues habrán empresas que nos dicen, queremos chicos jóvenes que estén saliendo del colegio, de la universidad, pero muchos nos dicen, queremos experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa idea de porque yo ya tengo más de 40 no me van a contratar o porque yo ya tengo más de 40 me va a costar. No, si nosotros hacemos un currículum y una entrevista exitosa, la edad no tiene por qué ser motivo de descarte. Eso es correcto. Allí quizás reforzando lo de Katia, la respuesta de Katia, y nos hacen esa pregunta con muchísima frecuencia. Y como dice Katia, el mismo candidato o candidata, cuando llega a la entrevista con nosotras, es el primero que pone la piedra en el zapato. Es el primero que dice sentirse frustrado o ansioso y lo manifiesta. Es lo primero, llega con esa preocupación. Nosotras tenemos estadísticas, manejamos un master tracker en donde vamos ingresando todas las posiciones que contratamos y tenemos evidencia real y empírica de que contratamos personas en ese rango de edades, o sea, no hay ningún problema, es quitarse eso, no ponerlo como una piedra en el zapato, estar totalmente seguros, empoderados, confiados en la experiencia que han construido durante su trayectoria. Hay posiciones en donde, como decía Katia, sí, hay personas donde quizás me dice la persona de entre 40 y 50, es que yo quiero aplicar a esa posición, pero en la posición claramente están pidiendo personas sin experiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no me consideran? ¿Es discriminación? No, es que están buscando una persona sin experiencia. Entonces, tenemos que enfocarnos en aplicar a las posiciones en donde nuestro perfil realmente haga match sin pensar en ningún momento en temas de edad. Entonces, es eso, contratamos y tenemos evidencia empírica, tenemos evidencia de contratar de 40, de 45, de 48, de 50, de 57, ¿ok? Así que no piensen en temas de edad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo se logra obtener correos de reclutadores si se ingresa el currículum en una base de datos? Ana. ¿Cómo? Perdón, Sara. ¿Cómo se logra obtener correos de reclutadores si se ingresa el currículum en una base de datos? Ok, los los correos de los reclutadores, o para tener acceso pues a esta información, la podemos tener haciendo seguimiento, por ejemplo, a todos los posts que hacen a través de LinkedIn, ¿ok? Hay personas, muy buenas personas, que se encargan muchas veces de hacer como unir todas esas vacantes que hay en el mercado y las postean muchas veces a través de LinkedIn o las comparten con grupos. Y allí es una excelente pues, fuente para obtener direcciones de correo de reclutadoras de esas empresas. Ahora, ¿cómo puedes obtener los correos de empresas de reclutamiento? Pues te vas directamente a las páginas de cada una, muchísimas, hay muchas en el país, tienen sus perfiles en Facebook, tienen perfiles en LinkedIn, tienen sus páginas web y escribiéndoles directamente pues a estas, probablemente pues te hagan llegar el correo electrónico de la persona que te estará
recibiendo tu información, ¿verdad? Y también siempre que estemos, chicos y chicas que nos están por acá acompañando, siempre que estemos en un proceso de búsqueda de nuevas oportunidades, hagámoslo saber a nuestra red de contactos, ¿verdad? A nuestros amigos, a nuestros familiares, conocidos, personas que trabajaron con nosotros en el pasado, ¿verdad? Porque estas mismas personas nos van a ayudar a conectar con otras empresas, nos van a dar tips, nos van a dar correos, ¿verdad?, de reclutamiento. Nosotras constantemente en el equipo recibimos currículum de personas que me dicen, Ana, tu email me lo dio fulanito de tal o fulanito de tal, porque sabe a lo que te dedicas y yo en este momento estoy valorando. Entonces, el boca a boca también nos ayuda un montón. Gracias, Ana. Excelente. Ok, dice, buenas tardes, quisiera saber sus consideraciones en cuanto a tomar el tema de salidas después de la ventana laboral pactada. En mi caso me motiva saber qué tanto puedo contar con mi tiempo personal después del trabajo. No sé. Ok, yo creo, cuando leí esa pregunta, pensé que hacer la pregunta de forma como tan puntual en un proceso de entrevista es un poco directa, es un poco dura, o sea, se pueden percibir, dependiendo de la persona que entrevista, del entrevistador, puede percibir verlo con otra óptica, ¿no? Entonces, como nunca sabemos cuáles son los paradigmas o cuáles son esas ideas que el entrevistador o entrevistadora tiene en su mente, a veces tenemos que cuidarnos un poco de las preguntas que hacemos. Pero una buena pregunta que puede reunir en parte esa respuesta que estás esperando es preguntar acerca de la cultura. Si la persona no te lo contó cuando te invitó a la entrevista y te cuenta de la empresa, que generalmente es parte de lo que se hace, tú le puedes decir, me encantaría que me compartas un poquito acerca de la cultura de la empresa. Entonces allí probablemente te cuenten un poquito acerca de esas cosas. Si todavía no caen en ese tema de por ejemplo, si se trabajan horas extras o no, si realmente hay ese equilibrio de vida-trabajo, no lo hagas directamente, sino que trata de buscar a alguien que te conecte con alguien, valga la redundancia, que trabaja en la organización y que de pronto en esa confianza, ¿verdad?, más abiertamente lo puedas preguntar. Eso también es una buena idea. Cuando las personas están valorando opciones y aparecen oportunidades en empresas que no conocen desde adentro, ¿verdad?, que no saben, es bueno como tratar de buscar al amigo del amigo, el primo del primo, alguien, mire, ¿tú conoces a alguien que trabaja en tal empresa? Porque hablando con un colaborador o colaboradora, alguien que ya está allí, puedes tener muchos insights para tomar tu decisión. ¿Ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Después dice, la sugerencia del perfil de LinkedIn debe ir en relación a lo que deseamos proyectar. En el caso de marketing o creatividad, deben de ser más llamativos, contrario a un abogado o un contador que deseen o que deben ser más sobrios. Por lo general en LinkedIn los perfiles son muy similares, ¿verdad? Lo que la gente hace es que adjunta sus carpetas, sus portafolios, para que uno pueda ver los trabajos que han venido realizando. Pero efectivamente, si sos un diseñador o diseñadora gráfica, es importante que esto se demuestre también en el perfil. Perfecto. Acá tengo otra pregunta. He tenido varias bueno, si es una pregunta. He tenido varias entrevistas virtuales. ¿Por qué los reclutadores no ponen su cámara? Eso hace muy difícil para la persona que tiene la entrevista ver las expresiones del reclutador o si lo están escuchando bien. Sí, bueno, yo creo que ya eso es cuestión de cada reclutador. Lo ideal y lo más profesional en este caso es que en ambas vías esté la cámara, ¿verdad? Como les decía yo, van a haber momentos en el que la conexión está muy mal, en el que quizás se nos está pegando mucho el video, ¿verdad? Entonces, una vez que ya nos conocimos y yo le pude ver la cara a María Paulina, a Mónica, ¿verdad? Que ya yo puedo darle
una imagen o un rostro a mi currículum, yo te puedo pedir que desconectemos la cámara, ¿verdad? Pero en este caso, María Paulina, sí, lo ideal es que lo haga, ¿verdad? Ya eso sí queda pues a criterio de cada reclutador. Perfecto. Dice, si han pasado varios días desde la entrevista, pero aún estamos en espera y que nos den una respuesta, ¿enviamos el correo de todos modos o solo es recomendable el día posterior a la entrevista? Bueno, como les comenté, es importante el día después para dar el agradecimiento y si hicimos la pregunta o si nos dijeron cuánto tiempo van a tardar en este proceso de entrevistas, y nos dicen, por ejemplo, bueno, toda esta semana estamos en entrevistas, la siguiente semana ya estaríamos tomando una decisión y no sabemos nada, podemos dar un correíto de seguimiento. Lo importante acá es no enviar todos los días o todas las semanas, ¿verdad? Porque sabemos que son procesos donde se evalúa mucha gente, donde la decisión no se toma de la noche a la mañana, sino que lleva un cierto proceso a nivel interno. Entonces tenemos que hacerlo con cautela, como decían al inicio, que no lleguemos a acosar a nuestro reclutador, pero que tampoco nos desentendimos y listo. Excelente. ¿Qué opinan ustedes de tener 2 o 3 currículums según el tipo de puesto al que estoy aplicando? Podemos a veces jugar con la información en donde queramos, o sea, probablemente nos encontramos, por ejemplo, mix muy interesantes de perfiles contables, financieros, administrativos, ¿verdad? Tienen como ese mix. Pero de pronto en algún momento solamente fueron gerente contable o en otro momento solo fueron gerente financiero. Entonces, dependiendo del puesto al que apliquen, pueden sumar o restar un poquito de información, jugar con eso, para impactar o resaltar más lo más afín a ese puesto en el que están aplicando. Entonces, lo que no pueden es haber de pronto currículums que uno diga, pero no es del todo la misma persona, ¿verdad? O sea, ¿cómo que me llegó ahorita el currículum de Katia, pues del área de reclutamiento, pero mañana me llega como publicista y pasado mañana me llega como marketing porque ha tenido, entonces, ¿verdad? Es quizás un poco extraño. Suele ocurrir esas similitudes en este tipo de roles, perdón, en este tipo, por ejemplo, también en las áreas de supply chain, que a veces llevamos la cadena completa de abastecimiento, a veces nos enfocamos más en logística. Entonces es jugar con aquella información que queramos pues resaltar más. Importante, Ana, acá también que coincidan las empresas, ¿verdad? Porque nos ha pasado que tenemos un currículum de Sara que nos dice que del 2018 al 2019 estuvo en una empresa y vemos otro currículum y me sale otra empresa o no me sale esta que me decía en el currículum A. Entonces ahí lo que nos da a entender es que la información no es veraz, que en alguna de los dos currículums me está mintiendo y sobre todo el por qué si aquí lo puso, aquí no, fue que salió mal de acá y no quiere que nos demos cuenta. ¿Qué pasó, verdad? Entonces eso puede ser un motivo de descarte. Si tenemos dos currículums, tienen que ser muy similares. Como dice Ana, nada más detallar un poquito más en lo que queremos resaltar. Perfecto, perfecto. Y vamos a ver, buenos días. Ustedes recomiendan investigar sobre la empresa antes de la entrevista, pero en muchas ocasiones cuando ustedes llaman como headhunters o outsourcing, no dan o no pueden dar la información o datos de su cliente. En estos casos, entonces, ¿qué recomiendan para poder prepararse para la entrevista? Sí, nosotras desde nuestra silla les daremos tanta información como nos sea posible, ¿verdad? Muchas veces tratamos de llevarlos a aspectos relacionados con las funciones, les podemos hablar un poco de la ubicación, probablemente, si quizás no es una empresa que es la única que queda en ese sitio, podemos hablar de la estructura, podemos hablar un poco de la cultura, y sí, evidentemente, pues hay momentos en donde los procesos son tan confidenciales que no podemos permitirles o darles a ustedes la oportunidad de que averigüen más. Y deben ser transparentes cuando llegan con el cliente y le hacen la pregunta, ¿verdad? Y mire, ¿qué sabes de la empresa? Ser transparente y decir, bueno, cuando Katia me llamó me indicó pues que era una empresa con
confidencial y no pude hacer la investigación. Me encantaría que usted pueda compartirme pues, información acerca de la empresa porque los quiero conocer, etcétera. O sea, no es tabú, no hay que mentir, no hay que inventar, o sea, es ser totalmente transparente. Y pueden apelar a la información que sí conocen. Bueno, Katia me compartió que es una empresa que tiene este reto, que la estructura, pero más allá de eso, no sé, así que espero pues que usted amablemente me cuente. Perfecto. Y ahí nos estaban pidiendo la dirección para buscar el formato de currículum, ya la pasamos, ahorita la vuelvo a pasar en caso de que se perdiera entre los chats. La siguiente pregunta dice, buenos días, en mi caso estuve un tiempo de prueba de un nuevo trabajo y hace unas semanas me notificaron que no lo superé. Anteriormente estuve por 4 años en una institución, fue una experiencia muy estable y la siguiente experiencia fue en la que lastimosamente no superé la prueba. En una entrevista me podrían preguntar al respecto, cómo responder. Gracias por su respuesta. Lo más importante en una entrevista es siempre hablar con total transparencia, ¿verdad? De explicar qué pasó. ¿Por qué? Porque a veces la gente les da como pena o miedo decir qué fue lo que pasó. Bueno, me despidieron por esto y esto, no pasé mi periodo de prueba. E inventan ahí cualquier historia bonita sin tomar en cuenta que nosotros, y que los países son pequeños, ¿verdad? Y el mundo de recursos humanos, la gente por lo general se conoce y yo puedo, mira, trabajó donde trabajó Sara, donde está actualmente Sonia, entonces voy a llamarla y le voy a decir, mira Sonia, ¿por qué salió esta persona? Mira, no pasó el periodo de prueba, pero es que a mí me dijo que no, que había decidido renunciar. Ya ahí nos estamos descartando. Entonces, ante todo, transparencia, lo hablamos abiertamente, bueno, lamentablemente no pasé el periodo de prueba, no me dieron mayor información de por qué fue o me dijeron que fue por esto y esto, ¿verdad? Muy importante siempre la transparencia con quien nos entrevista. Excelente. La siguiente dice, cuando te pregunta que compartas un error que cometiste y cómo lo resolviste, utilizar la técnica STAR me parece muy bueno, pero en muchas ocasiones el entrevistador te descarta, no importa si lo resolviste bien, solo quieren saber tu error y creen que lo vas a volver a cometer en su empresa. ¿Qué contestar en este caso? No coincido ni comparto en que se esté preguntando para saber si cometerá el mismo error, ¿ok? Efectivamente, la metodología STAR funciona perfectamente para contar historias de éxito y de no éxito, ¿verdad? A mí la palabra fracaso me parece terrible y poco la uso, pero bueno, hay personas que la usan. Entonces, sirve para ambos casos. Y lo que el entrevistador, básicamente, o entrevistadora quiere evaluar es cómo de ese fracaso, ¿verdad? Aprendiste. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Cómo evitarías que te vuelva a ocurrir? ¿Qué es lo que no volverías a hacer? ¿Ok? Entonces, no, todas tenemos errores y todos y todas cometemos errores también dentro de nuestras empresas y somos humanos y no está mal. Lo importante es precisamente poder explicar qué aprendimos de eso, cómo nos levantamos, cómo lo enmendamos. A veces, en estos días entrevisté a un señor, es un desarrollador de negocios internacionales, una persona muy preparada y con muchísima experiencia y se encargan de desarrollar productos. ¿Y cuántas veces nosotros a nivel de consumo masivo vemos que hay éxito en algunos productos y en otros no? Entonces, y por eso, ¿verdad? Él no va y no me lo dejó de contar. Me dijo, he de decirte que no todos los productos que salen de un proceso de desarrollo e innovación son exitosos. Pero bueno, también hay que evaluar cuántos sí y cuántos no. Entonces, no es malo, no es malo y lo tenemos que plantear tal cual y principalmente el que aprendimos. Excelente. Sí, esto es muy similar a cuando nos preguntan sobre nuestras áreas de fortalezas o debilidades, ¿verdad? Sí, queremos conocer cuáles son tus áreas de mejora, pero más que eso queremos conocer qué estás haciendo para trabajarlo, ¿verdad? Entonces, es un caso muy similar. Sí, ¿cuál fue tu error? Pero ¿qué hiciste? ¿Qué aprendiste también de esto? Excelente. La siguiente consulta dice, suele ser difícil enviar el currículum con la información y del reclutador porque quizás solo tengo su correo, pero no su nombre. ¿Cómo abordar en este caso, ya que en ocasiones llamar a las empresas también suele ser complicado?
Bueno, creo que LinkedIn es una excelente herramienta, ¿verdad? Ahí podemos investigar un poquito quién es la persona que está a cargo del reclutamiento en la compañía, ¿verdad? Es buscar un poquito de esa información. Y si no, pues llamamos y si ya definitivamente no lo encontramos en redes, no nos contestaron el teléfono, que por lo general pues la recepcionista también siempre tiene como esa facilidad de poder darnos la información, pues lo brindamos como representante de la empresa, ¿verdad? Pero casi siempre lo vamos a poder encontrar en línea o con una llamada. Perfecto. Desde su experiencia, ¿cómo van a evolucionar las prácticas y procesos de reclutamiento y selección de cara al nuevo normal? Ok, ¿me repites la pregunta, Sara? Desde su experiencia, ¿cómo van a evolucionar las prácticas y procesos de reclutamiento y selección, esto de cara al nuevo normal? Bueno, estamos evolucionando, por ejemplo, en nuestro caso, mucho con las entrevistas virtuales. Creo que muchas empresas tenían mucha resistencia, ¿verdad? Para aplicar y para hacer procesos de selección a través de este tipo de entrevistas. Ya definitivamente van a ser normales. Ya nosotras hemos logrado hacer contrataciones en donde el proceso de inicio a fin se hizo pues de manera virtual, en donde el candidato o la candidata seleccionada prácticamente la conocieron el día que fue a buscar pues sus implementos para dar inicio pues al proceso. Entonces, parte de esta nueva normalidad es llevarnos a hacer muchas más cosas de forma virtuales y pues más tecnológicas, porque cuando, por ejemplo, Katia estaba, me hizo gracia cuando Katia estaba impartiendo la charla, que hablaba del apretón de mano firme, ¿verdad? Y Sí. yo no pude desactivar mi micrófono. Y yo decía, bueno, quizás ya eso no vaya a ser un aspecto que a partir de ahora nos vayan a evaluar, porque probablemente cuando vayamos a poner la mano, el mismo reclutador o reclutadora nos diga, tenemos un protocolo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas definitivamente, pues, van a ir cambiando, ¿no? Perfecto. Ok, ¿qué recomiendan hacer cuando se envía un currículum a algún reclutador, pero este no tiene la amabilidad de contestar recibido? En estos casos, ¿cómo se da el seguimiento? Cuando Podemos no, esperar. dale. Ok. A veces, pues y a mí me pasa, no doy una respuesta inmediata en el recibido, porque a veces hay una fila largota, ¿verdad? Y a veces puedo responder días después. Pero si la persona pues está interesada, puede esperarse por lo menos una semana desde que envió el currículum y lo puede volver a enviar. Estimada Nanel, hace una semana le hice llegar un currículum, solamente me interesa saber si ha sido recibido, etcétera, ¿verdad? Siempre la amabilidad pues de por medio. A veces, o sea, no vean a los reclutadores o reclutadoras, a veces los estigmatizan, ¿verdad? O sea, uy, son terribles, no me recibieron, no confirmaron, pero a veces, ¿verdad? Realmente hay procesos, pues en el medio que impiden una respuesta inmediata, ¿ok? Entonces, a veces todas las personas que aplican y que envían el currículum esperan una respuesta inmediata, minuto siguiente, y ya si no se frustran, se ponen ansiosos, o sea, den un poquito de margen para que ese proceso ocurra. Si no, vuelvan a enviar el correo, ¿verdad? Si mantienen el interés y solo con mucha amabilidad, estimada Nanel, solamente le pido que me confirme si lo recibió, muchas gracias, y bueno, y así. Perfecto. ¿Qué logros contar cuando no tengo experiencia laboral? Y otra pregunta sería cómo contestar cuál es mi propuesta de valor a la empresa si no cuento con experiencia. Bueno, definitivamente, y creo que aquí, Sara, vos mejor que nadie lo puede decir. Sara es nuestra coordinadora del área de Joven 360. Cuando tenemos una entrevista con una persona sin experiencia, la entrevista no es la misma, ¿verdad? Las preguntas van más enfocadas en otro tipo de logros, quizás más personales que laborales como tal. Igual acá para complementar lo que menciona mi compañera Katia, bueno, yo trabajo directamente con jóvenes con poca experiencia o sin experiencia laboral. Acá mucho nos enfocamos en voluntariados
que pudieron haber realizado, ya sea en el colegio o en la universidad, si están actualmente en la universidad, voluntariados en su comunidad, siendo parte de proyectos en la universidad, siendo parte de las asociaciones que forman parte de las diferentes actividades que hacen. Entonces, todo esto es una oportunidad para contar tu historia, para poder venderte, para tener esa propuesta, porque es muy diferente cuando viene alguien solo con su título y dice, bueno, este es mi título, eso fue lo que hice, pero nada más, a diferencia de otra persona que venga con su título, pero además de esto, estuvo en la comunidad, es voluntario actualmente de X o Y asociación o fundación, y todo esto genera mucha confianza, ahí pudiste haber desarrollado tus habilidades, tus competencias, y esa es la historia que vas a contar en tu experiencia laboral. Gracias, Sara. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta ya fue contestada por Katia. Vamos a ver. Ok, ¿cuántos empleos deben colocar en el currículum para que no se vuelva muy extenso? Es indispensable colocar referencias personales y laborales en el currículum, y si el colocar o no la fotografía es causa de descarte en el currículum. Bueno, la fotografía no es causa o no debería ser causa de descarte, por eso, sin embargo, nosotros no recomendamos, más bien dicho, no ponerla en el currículum. Van a ver que los formatos que nosotros tenemos, nuevamente, lo que viene es nuestro nombre, nuestros datos de contacto, teléfono, correo, el LinkedIn, ¿verdad? El perfil profesional. ¿Por qué? Porque nuevamente yo los voy a contratar a ustedes por su conocimiento, por sus habilidades, y no ni por su físico, ni por si tiene hijos o no tiene hijos, si está casado, soltero, viudo, divorciado, no, ¿verdad? Entonces, por eso es que se recomienda no poner el currículum. Incluso acá en Costa Rica ya entra dentro de una reforma procesal laboral, ¿verdad? Donde cualquier tipo de discriminación, pues, podría ser sancionada, ¿verdad? El tema de las referencias queda a discreción de la persona. No importa si no las ponen, más bien esto nos va a dar la oportunidad de conocer cómo vamos avanzando en el proceso, ¿verdad? Si el reclutador o la persona de la empresa lo necesita, nos van a llamar y nos van a decir, Sara, ¿a quién puedo solicitar referencias, verdad? Y que es como un poco lo más recomendable para que no anden los números de teléfonos de todo el mundo ahí en diferentes manos. Y en cuanto a los empleos que se deben colocar, vamos a ver, hay gente que pone los últimos 3, si ha tenido 5, hay gente que tiene una trayectoria más amplia, entonces lo que hacemos es que ponemos los últimos 3 o 4, ¿verdad? Más recientes, y abajo mencionamos fecha, empresa y puesto que ocupamos en los otros cargos y en las otras compañías, ¿verdad? Como para dejarlo también en evidencia. Lo que no está bien es omitir empresas, ¿verdad? Que del 2000 al 2005 dejo un vacío y en el 2005 ya me voy con otra empresa. Ahí es donde te van a cuestionar más. Y el tema de las referencias, creo que también está en esta pregunta. Sí, ya la contestamos. Ok, perfecto. Listísimo. Perfecto. ¿Recomiendan aplicar en un puesto en el que no se cumple el 100% los requisitos? Por ejemplo, si solicitan una certificación en ITIL y no la tienen, en ITIL y no se tiene, ¿por eso sería considerado el perfil o mejor no aplicar? Si el cliente o en la vacante muchas veces dicen, cuando se hacen los anuncios pues, de empleo, hay requisitos en donde son deseables y en otras donde dice que son totalmente necesarios. O sea, si es un requisito que es totalmente necesario para el ejercicio, para la ejecución de ese puesto, no debemos aplicar porque no cumplimos. Si es un deseable, entonces sí podemos aplicar, ¿ok? Y si no lo sabemos, podemos preguntar. Yo creo, Sara y Ana, que por un tema de tiempo, las otras preguntas las podríamos estar enviando, las respuestas, perdón, a las preguntas las podríamos estar enviando, ¿verdad? Para no quitarles más tiempo. No sé ustedes qué opinan. Perfecto. Sí, súper bien. Entonces, de parte de nosotros, darle las gracias por el espacio. Esperamos que realmente haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes.
y pues si las personas están interesadas en que nosotros podamos evaluar un poco su perfil, su currículum como tal, me pueden hacer llegar el correo y yo lo estaría redireccionando con consultoras en cada uno de los países. No sé, Ana, si tenés Muchas algo más. gracias a todos. No, muchas gracias. Como les dice Katia, estamos a sus órdenes. Pues básicamente si tienen esas consultas, nos las dejan escritas, se las vamos a responder. Y si quieren tener un acercamiento de forma directa con nosotras, también podemos dejarles por acá, compartir, por ejemplo, mi email, para que pues la persona que quiera tener una conversación de forma directa conmigo también lo pueda hacer. Con toda confianza les abro pues ese espacio. ¿Ok? Y allí se Excelente. los dejé para que todos puedan tomar la información. Muchas gracias Ay, a todos. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego. hasta luego.